¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy del capítulo 6 de la serie Maradona Sueño Bendito. Recuerden que están los 5 anteriores capítulos, ustedes los pueden ver acá. Venimos haciendo análisis uno por uno, tal como ustedes votaron. Les pedí que lo hicieran y bueno, así que muy contento de hacer cada uno de los capítulos. Y bueno, este primer capítulo, el capítulo 6, es el primero de Maradona en el Napoli. Si vamos entrando ya en una etapa de mucho éxito, claro, con los problemas del inicio de la llegada de Maradona al Napoli ya lo muestran de por sí con el primer problema que va a aparecer, que es el día del pase, el mismo día del pase. ¿Por qué? Porque Corrado Ferlaino va muy bien al banco de Napoli a comentar, muy preocupado el banquero, cuál era la situación, que iba a tener muchas así en el futuro, les cuento, el tema de qué hacer con Maradona, porque si no viene me matan, una cosa así. Se lo dice el propio gerente, ¿no? Entiendo cuál es tu situación. Estás apretado porque el Barcelona, lógicamente, negoció al final a la alta. Era el último día, les cuento, el último día del libro de pases en Europa, que siempre hay un día que es tremendo en toda Europa, siempre, cada año, que es el día que cierra el libro de pases en las últimas horas. Y bueno, Barcelona jugaba con eso, jugaba con que Napoli estaba desesperado por tenerlo y entonces se la jugó a pedir más dinero a último momento. Entonces aparece ahí Ferlaino yendo al banco de Napoli a que lo ayuden, efectivamente después no lo muestra, pero claramente lo ayudan, para juntar la diferencia para poder pagar, porque además otro problema que había en Nápoles, que no tenía los avales, no tenía realmente mucho dinero, era un club que no andaba bien, se lo muestra bien en la serie, que era un club que andaba por la mitad de tabla, inclusive más abajo, porque Maradona cuando llegó no tenía un gran plantel en Nápoles, él llegó a ser un poco la figura que iba a cambiar la historia, se lo dice el presidente inclusive al principio, vas a ser el jugador que va a cambiar la historia de este club, la mentalidad de este club. Y los hinchas, los tifosi napolitanos, intuyeron de entrada que se trataba de una superestrella, porque lo era. Lo que pasa es que le había faltado demostrarlo en más títulos. Hasta ese momento Maradona había ganado pocos títulos en Europa, porque bueno, habían molido a patadas. Se ve muchas veces, se vio en la miniserie, en los partidos del fútbol español, y el primer año en el fútbol italiano, en el que a Maradona le va a costar mucho por lo que le van a pegar. Le pegaron excesivamente, pero claro, un equipo napolitano dirigido por Remo Marchesi, que era un equipo mediocre, hay que decirlo así. Sí contaba con un compatriota suyo que había sido campeón del mundo, que era Daniel Bertoni, que es un poco, se ve muy bien reflejado, creo que es un gran acierto, que en el bus, cuando van al primer partido de liga, juegan contra el Verona. El Verona, no piensa en el Verona de hoy, piensa en el Verona de aquel tiempo, que tenía a Hans-Peter Briegel, que después fue mundialista en el 86 y jugó la final contra Maradona. Bueno, ese equipo de Verona salió campeón ese año, y bueno, es un equipo del norte, entonces el bus recorre, va llegando al norte y lo llenan de tomatazos, huevazos, le tiran de todo al bus. Entonces desde adentro se ve a los jugadores, algunos no le prestan atención ya, absolutamente acostumbrados, pero bueno, Maradona le pregunta a Bertoni, un poco casi riéndose, diciendo es el folclore de acá de Italia, y Bertoni dice, no, no es folclore, es racismo. Acá es, nosotros venimos de un club del sur y estamos llegando al norte, ¿no? Bueno, es un poco lo que está pasando, es lo que va a vivir Maradona y va a tomar conciencia de eso. Se lo toma como uno di noi, decían en Nápoles, es decir, uno de nosotros, uno de los nuestros, ¿no? Es decir, Maradona después se ve que hace, otra vez digo, verídicas estas declaraciones, que las hace a Domenica Sportiva, uno de los medios más importantes, uno de los programas más importantes de la televisión, y él le dice a un cronista, efectivamente fue lo que dijo, ¿no? Que acá en Italia hay racismo, y no es el racismo por el color de piel, sino que es racismo del norte con respecto al sur. Es decir, es una subestimación del sur, una manera horrible de tratar al sur. Él lo dice como declaraciones así de racismo de ese tipo, que se quedan un poco atónitos. Ahora bien, va a aparecer otro conflicto que está bien tocado ahí, pero bueno, podemos profundizarlo también, que es el conflicto de la camorra, que lógicamente es un conflicto complicado porque hay falta de pruebas. En realidad se ha dicho de todo, ¿no? En esto, sobre la relación entre Maradona y Carmine Giuliano, que era el líder de la camorra. Hay distintas versiones sobre que, bueno, para ganarse la confianza de él y por una cuestión de lo que era estratégicamente Maradona para Napoli, le pusieron un coche en la puerta el primer día. Bueno, aparentemente habría habido una reunión entre Maradona y Carmine Giuliano, que en la serie se lo muestra distinto, más distante, con Maradona muy atento a la televisión viendo este personaje, como diciendo, qué interesante, está hablándole Claudia, y Maradona mirando la televisión, muy interesado en el tema. En cambio, sí se ve otra cosa que me parece otro aspecto que va a aparecer sobre esto de la camorra, que es también verídico, la pregunta en la conferencia de prensa tremenda de la presentación, una presentación de Maradona
Fíjense ustedes qué cosa rara, de una superestrella total que no había ganado tantos títulos. En general en el fútbol, alguna Copa del Rey, alguna Copa de Liga con el Barcelona, en ninguna liga nacional con el Barcelona. Sí, un título con Boca Juniors en Argentina, con argentinos nada, un mundial juvenil, pero no era el Maradona que fue después. Y sin embargo es una presentación multitudinaria, no solo en el Estadio San Paolo, que ahora se llama Diego Maradona, sino también en los alrededores. Esto que se lo muestra él bajando de un coche haciendo jueguito en la calle, pero la gente que lo quiere ver hasta por una rejilla, por cualquier lado, una indija, por donde sea, verlo, saludarlo, tocarlo, una locura. Y era un Maradona todavía en ciernes como estrella europea, todavía le faltaba mucho. En esa conferencia de prensa se ve bien claramente que hay varias preguntas benévolas, casi centros a la cabeza, a Maradona, y aparece un periodista que se llamaba Alan Chaloux, que le pregunta sobre la relación con la camorra y es directamente expulsado de la sala, expulsado del estadio directamente. Y ahí se ve como hasta lo protegen para mandarlo al aeropuerto porque lo venían a buscar, ¿no? Bueno, eso se ve en la miniserie. Lo complicado que era ese contexto con un Maradona que ya desde el principio para moverse en la ciudad realmente era muy difícil, para moverse con autonomía. Una vez que fue presentado en Nápoles o llegó a Nápoles, era realmente muy complicado. Bueno, yo les quiero agregar a esto, el Maradona, ese es el Maradona de la temporada 84-85. Es decir, la primera temporada de Maradona en el Nápoles. Pero la temporada 85-86 ya va a tener otro entrenador. Se va a ir Remo Marchesi y va a ser reemplazado por Ottavio Bianchi, que era un entrenador mucho más metódico, mucho más cercano a Maradona. Y también lo que va a pasar, porque Napoli en la temporada esa, en la primera, queda octavo de 16 equipos. Fíjense que fue una campaña mediocre porque no tenía Maradona mucha compañía, salvo Bertoni y algún otro. Va a haber una charla muy interesante, hay un argentino que jugó al fútbol en Argentina, que se quedó a vivir en Italia después por muchos años, José Alberti, que fue un protagonista de esa charla, él estuvo presente cuando le iba muy mal al equipo, perdían ese partido con el Verona que yo les cuento, pierde 3-1 y pierde mal, ese equipo perdía bastante, entonces Maradona tiene una reunión con los compañeros y Maradona es para pedirles explicaciones de por qué no juegan distinto. Los compañeros dicen que no le pueden pasar la pelota porque siempre está marcado, que es verdad, Maradona le pegaban y lo marcaban pegajosamente, se le ponían prácticamente con el aliento en la nuca, y Maradona les dice algo que Alberti, que era un hombre mucho mayor que él, por supuesto, había jugado mucho antes, cuenta después que se quedó sorprendido porque Maradona les dijo a los compañeros, ustedes pásenmela igual. Y los compañeros miraban atónitos diciendo, pero ¿cómo te voy a pasar la pelota si tenés dos tipos encima? Y Maradona decía, no importa, yo me lo saco encima igual. Los tipos decían, pero no puede ser. Hasta que lo probaron, le pasaron la pelota y se dieron cuenta que era verdad. Entonces, a partir de ahí empieza a crecer el Napoli, especialmente con Ottavio Bianchi. Y una cosa que el propio Maradona contó, que le dijo a Ferlaino, el presidente, en el primer verano, en las primeras vacaciones después, octavo puesto, que Ferlaino viene preocupado a decirle, Diego, octavos. Y Maradona dijo, oye, presidente, no tenemos equipo. Y bueno, dice, elegí, ¿a quién querés? Se ve que consiguió más dinero del Banco de Nápoles, o vaya a saber si sponsor, por la propia visita de Maradona, por la llegada de Maradona al Nápoles. Entonces Maradona le dice, Crippa, de Nápoles, Rénica, Careca, el brasileño, y van y le traen la mayoría de esos jugadores, inclusive atajó Gali, que era un arquero muy importante, también después pasó a ser Gali, el arquero de Nápoles. Realmente un equipo muchísimo más fuerte. Garela, me acuerdo que estaba en el arco antes. Y bueno, lógicamente el Napoli empezó a crecer, realmente empezó a crecer. Esto con respecto al fútbol italiano, que va a tener después, por supuesto, la miniserie o la serie va a seguir con más elementos de Napoli, porque Napoli va a empezar a ir mucho mejor todavía de lo que le iba hasta ahí, que eran los primeros años. El primer año mediocre, el segundo año ya empieza a crecer. Maradona y el equipo, a partir de más estrellas, mejores jugadores y más dinero, todo entraba más, clasificaciones al fútbol europeo que da otro dinero que la UEFA pone, claro, todo era distinto. Y también va a mostrar otro aspecto, me parece muy importante de la vida de Maradona, que es la definitiva separación de Jorge Sisterpiller. Eso está bastante bien contado, yo les voy a agregar cosas nada más que me parece que pueden ser importantes o valiosas para quien sigue esto. Por ejemplo, ahí se cuenta alguna mala inversión de Sisterpiller, como que Maradona y todo su entorno se quedan sin dinero, Claudio va a hacer una compra y la tarjeta directamente fue suspendida, no tienen fondos en general, andan con poco dinero, la cosa va mal, todos sienten que va mal y las críticas que ya venían de antes a Sisterpiller van a ir en aumento hasta generar una situación de una tensión definitiva. Por ejemplo, les cuento que Sisterpiller invirtió millones de dólares en comprar un bingo en Paraguay. ¿Me quieren decir para qué? Bueno, no sé. Compró un bingo en Paraguay que fue desastroso al final. El propio Sisterpiller y también el entorno más adelante contó
que Cisterpiller pasó por situaciones dramáticas en Paraguay, casi lo retienen ahí. Tuvo que aparecer Josep María Minguela, que fue quien llevó a Maradona al Barcelona con todos sus contactos políticos para sacar a Cisterpiller de Paraguay desesperado. Y por supuesto no pudo recuperar esa inversión nunca más. Una bebida gaseosa de las más conocidas del mundo le pagaba como se paga por una campaña de caramelos, o sea, prácticamente nada, lo que cobraba era poquísimo. Una vez que una empresa apareció con mucho más dinero de lo habitual, Cisterpiller no lo vio. En fin, se cuenta una cantidad de cosas que realmente no funcionaron y que terminó en la salida de Cisterpiller, pero también les cuento que esa salida en la realidad no fue del todo así. La serie no tiene por qué contar exactamente. Entiendo que hay tiempos para las cosas, para montar cada escena, y entonces no tiene por qué ser así, pero yo se los cuento, que Cisterpiller en realidad es echado estando en Nápoles con Maradona, y de hecho lo que termina pasando es que Cisterpiller utilizaba, por las deudas que habían acumulado, utilizaba, según la mayoría de los que analizaron y conocen de la vida de Maradona, utilizó la comisión de lo que Maradona cobró del pase de Barcelona a Nápoles, que era mucho dinero, para pagar deudas. Entonces por eso es que no había mucho dinero. Entonces claro, en un momento cuando se quedan sin dinero, Maradona dice, pero si está la plata del Nápoles, del pase, dame esa plata. Y Cisterpiller dice, no hay más nada. Entonces, ¿cómo no va a haber más nada? No, no puede ser. Hay algo que no funciona. Se pelean y Cisterpiller dice, si no te gusta, entonces si vos querés que no podés creer en mí, me voy. Y Maradona dice, sí, no, mejor que te vayas porque esto no está funcionando. ¿Y cómo será que Cisterpiller ahí sí se va a vivir a México? Cisterpiller se va a vivir a México, los amigos de Cisterpiller se van a Argentina a prepararle el camino para que del México él se fuera a vivir a Argentina, y Cisterpiller se va a México a la casa de alguien que después va a aparecer en México 86 en el Mundial, ahora ya fallecido, que era un jugador de Estudiantes de la época de Bilardo que se llamaba Eduardo Cremasco. Eduardo Cremasco tenía el restaurante donde iban todos los campeones del mundo del 86, en la comunidad argentina. Yo mismo estuve en ese restaurante que se llamaba Mi Viejo, que estaba en la esquina del centro de prensa del Hotel Presidente de Chapultepec en el 86. Y bueno, Cremasco va a alojar allí entonces Cisterpiller, que se fue, les cuento, con $200 en el bolsillo a México a vivir, hasta que sus amigos en Buenos Aires le preparan el terreno para volver a vivir a Buenos Aires. Queda el tema de la selección argentina. Ahora vamos a meter en ese tema, que es un tema realmente muy bueno, bien tocado también por la serie, solo que hay algunos detalles que ahora voy a agregar que me parece interesante contar. Por ejemplo, habíamos dicho que en el final del capítulo anterior se aparece Bilardo de repente a la casa de Maradona, saca la cinta de capitán, se le ofrece. Bueno, eso va a traer un problema serio con Daniel Passarella, que se iba a agregar a otro problema personal que tuvieron mucho antes del Mundial 86, Maradona y Passarella en la concentración. Es decir, ya venían cada vez más separados. El primer motivo fue la cinta y después hubo otros motivos muy particulares que lo fueron separando. La cuestión es que no se ve tanto en la serie porque creo que no es operativo, pero sí la distancia entre Passarella y Bilardo fue cada vez mayor. Passarella, alguien muy alimentado por un grupo mediático del más fuerte de la Argentina, que lógicamente especialmente un diario, un gran diario, que era más menotista, su sección deportes era claramente identificada con Menotti, y Passarella era un símbolo de Menotti. Passarella era un símbolo de Menotti que se queda sin la cinta de capitán, siendo el gran caudillo argentino, el que levantó la Copa del Mundo como capitán, el Kaiser, el gran capitán, y se va a encontrar acá sin la cinta de capitán. El capitán que se queda sin cinta porque aparece una superestrella más joven que juega en otra posición, una posición que no debería exponerse tanto ante los árbitros, pero que por su carácter él toma ese lugar y se la va creyendo, y Passarella también se va creyendo que no va a contar más con eso. Y para colmo, Bilardo va a tener una frase que va a decir a un medio de comunicación argentino que va a armar un gran ruido, que es esto de que mi equipo es Maradona y 10 más. Al decir Maradona y 10 más, Passarella entra en esos 10 más. Entonces hay un diálogo bien mostrado, para mí bien mostrado, en la serie, muy duro, entre Passarella y Bilardo, en el que Passarella le dice, si vos estás diciendo que es Maradona y 10 más, yo no tengo la titularidad. Y Bilardo le hace un juego de palabras que era muy típico de Bilardo, diciendo, no quise decir eso exactamente, lo que yo quiero decir es que Maradona es el titular, pero bueno, los otros 10, bueno, no quiere decir que vos no seas titular. Bueno, si estoy entre los 10 más, no soy titular, y Filoni y yo somos los únicos campeones del mundo que sabemos. Porque le agrego algo también importante que en la serie no aparece y no tiene por qué aparecer, pero se los cuento, me parece interesante. Muchos no deben saber, porque tienen, especialmente los que no son argentinos, les cuento esto, que en el Mundial es claro que el campeón del mundo como arquero fue Neri Pumpido, que ya había sido el tercer arquero en España en el 82. Sin embargo, aunque parezca mentira,
toda la clasificación, los 6 partidos del grupo clasificatorio para el Mundial que se jugó un año antes, el arquero fue el Pato Filiol. Todavía el arquero era el Pato Filiol. De hecho, nunca quedó claro, les cuento, por qué Filiol no fue el arquero en el Mundial si Filiol consiguió el pase al Mundial un año antes. Bueno, Filiol no fue al Mundial 86, que creo que vuelve a tener que ver con lo que decía de Menotti, Bilardo y esa interna, ¿no? Filiol venía de los equipos de Menotti y Bilardo confió más en sus jugadores que venía formando. También les cuento que Maradona hasta el 85 no va a jugar en la selección. Es decir, ahí hay un dato en la serie que, por ejemplo, se cuenta el sacrificio que hacía Maradona, que venía a jugar los partidos de clasificación para el Mundial, volvía a Italia a jugar para el Napoli, volvía a Argentina, volvía a Italia, habló de no sé cuántos kilómetros hizo. Eso no fue así. ¿Por qué no fue así? Miren, por una cuestión muy clara. La clasificación para el Mundial en esos años, hasta Francia 98, no se jugaba todos contra todos en Sudamérica como se juega ahora. Eran grupos de 4 equipos, otro de 4, otro de 3. Se jugaba así, 4 equipos, al que iba uno al Mundial y el segundo a un repechaje de los segundos de cada grupo. Es decir, que no era así. Entonces se jugaba durante 6 semanas seguidas y esa era toda la clasificación. Eso era todo. Entonces Maradona, cuando jugó esa clasificación con Argentina, ya había terminado la Liga Italiana. Si Maradona no volvía a Italia para nada, pues no tenía nada que hacer en Italia. Se jugó en junio del 85 y los torneos en Europa terminan en mayo. ¿Por qué? Porque se dio justamente lugar a que se jugara todo corrido. La clasificación cada fin de semana se jugaba durante 6 semanas. ¿Por qué? Porque era un grupo de 4, entonces se jugaban 6 partidos. Los 3 y la revancha contra esos mismos 3. Entonces, así fue. Otra cosa que les quiero contar, volviendo a Maradona y Pasarela, que es una relación que va a ser conflictiva, yo diría que casi hasta el final de la vida de Maradona, o por lo menos de la vida futbolística de Maradona, es el inicio de esa clasificación, que se cuenta en la serie al revés, porque se cuenta en la serie comenzando el partido por Bogotá contra Colombia. Argentina debuta en San Cristóbal y no en Caracas como figura contra Venezuela. Ese fue el primer partido que Argentina ganó de visitante. Bueno, en ese partido, en realidad, también aparecen volviendo juntos, llegando juntos en el aeropuerto Pasarela y Maradona. No fue así tampoco, porque Pasarela llegó después que el equipo, llegó más tarde. Pasarela venía del fútbol italiano también, llegó más tarde que el equipo, y cuando se incorpora a San Cristóbal se estaba entrenando el equipo, y Bilardo le dijo a Pasarela, que llegaba en traje, vestido y con la valija recién ahí, cuando todos estaban entrenando: vos ponete a mirar el entrenamiento, ponete cómodo, dejá la valija, qué sé yo, lavate, cambiate, y vení a ver el entrenamiento. Si no querés participar hoy, debes estar cansado por el viaje, y fíjate cómo se mueve el Tata Brown para ver los movimientos que hacemos atrás. Y Pasarela dice: yo, mirá lo que hace Brown. Y él dice: sí, ese Tata Brown está jugando en esa posición, mirá lo que hace el Tata Brown. Y Pasarela dice: no, yo no tengo nada que ver lo que hace el Tata Brown, como diciendo: yo soy Pasarela. Y ese es un primero de los conflictos que Bilardo tiene que llamar a Grondona para hacer las paces, para poner paños fríos a la situación. Así era la situación con Pasarela en ese tiempo, además de Maradona. O sea, la cosa estaba realmente complicada. La cuestión, les quiero contar, es que en ese partido 3 goles de Argentina, 2 los hizo Maradona, pero el otro gol lo hizo Pasarela. Lo hizo Pasarela. Y no solamente eso. Pasarela hizo ese gol. Pasarela hizo el gol de un partido cerradísimo en Buenos Aires contra Colombia, la revancha contra Colombia, que Argentina ganó 1-0 con un golazo de Valdano de cabeza, que es un centro cruzado de Pasarela. Trocero se la baja y Valdano por arriba del arquero la coloca, y con ese gol ganó 1-0 Argentina contra Colombia. Y en el último partido, que es tremendo, que yo entiendo que no hay tiempo y que es difícil, pero creo que se debió mostrar más por lo que fue el partido del 2-2 con Perú, que creo que ningún argentino que tenía una edad más o menos futbolera se lo va a olvidar, porque aquel partido, que yo lo vi en la cancha, les cuento, el 2-2 con Perú, fue dramático. Faltaban 11 minutos, Argentina se quedaba fuera del Mundial, y una corajeada, una vez más, a eso iba, de Pasarela, termina con un remate, y después la pelota del segundo palo la mete Gareca, que fíjese usted, Gareca hace el gol a Perú y lo deja fuera, y Gareca hoy dirige a la selección de Perú. Bueno, las vueltas de la vida, ¿no? Pero bueno, Gareca hace el gol por otra corajeada de Pasarela. Es decir, que si uno toma en cuenta los 6 partidos de clasificación, por supuesto que Maradona fue importantísimo. Hay un partido con Perú, que también les cuento, tremendo, que es el de la ida en Lima. Argentina había ganado. En ese momento los ganadores se llevaban 2 puntos, ¿no? Como ahora 3 en la tabla. Argentina tenía 8 puntos sobre 8 en los primeros 4 partidos. O sea, fíjense qué tranquila venía la clasificación. 8 sobre 8 y quedaban los 2 partidos con Perú. Le había ganado a Venezuela y a Colombia, afuera y adentro. Es decir, de visitante y de local. Y le quedaban 2 partidos, contra Perú en Lima y contra Perú en Buenos Aires. Perú, de esos 8 puntos que sacó Argentina, tenía 5. O sea, estaba a 3 de Argentina.
Va al partido de Lima, Argentina, y Perú le mete a Maradona una marca tremenda, personal, que Maradona se quejó siempre de Luis Reina, Lucho Reina, que se le pega como una estampilla. Maradona no lo dejó mover y Perú le termina ganando 1-0 a Argentina ese partido. Y claro, llegan a Buenos Aires con Perú a un punto en el último partido. Y no va que Argentina le iba ganando 1-0, Perú lo da vuelta y se pone 2-1 y Argentina no le podía empatar, y quedaron 11 minutos cuando llega esta corajeada de Pasarela. Algunos dicen, vamos a abrir un paréntesis, que la orden de Bilardo era que no se fuera al ataque Pasarela, y Pasarela desoyó o habría desoído esa orden, se fue al ataque igual, y de esa jugada vino el gol de Gareca, y Pasarela fue un poco el héroe y terminó siendo ovacionado cuando terminó el partido, porque fue quien hizo la jugada más importante. Es decir, así se clasificó Argentina al Mundial de México 86. O sea que me parece que era importante contar esta situación, porque así fue, y sin Maradona volver a Italia, sino que estaba siempre concentrado con la selección argentina. Espero que les haya gustado este video. Les pido como siempre que lo compartan, que pongan me gusta acá abajo y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.